Chiquito, ese chiquitito dame. Hola, Oscar. Hola, Nico. Tenemos un momentico. Sí, 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 que tenemos una tormenta acá y se cortó todo, un desastre. Sí. Vamos a esperar un minutico que se conecte la gente. Sí, sí, tranquilo. A ver si puedo, porque lo puedo hacer desde el teléfono, pero me está haciendo parir. Pero así está, se escucha de momento. Sí, a ver la imagen. No veo nada. Ahí está. Poli, ahí sí se ve tu cámara. Creo que sí. Pero ya no te estoy escuchando. Hola. Sí. Ahí se ve tu cámara, pero ya no te estoy escuchando. Ahí sí. Oye, sí, sí, sí. Ahí está. Sí, Y lo había también, apagado. y también se ve tu cámara. Bueno. Lo conecto acá. No, ¿esto qué era?
Muy buenos días para todos y todos y todas las que se estén conectando y los que se vayan a conectar a esta taller, conversatorio, encuentro denominado Trabajar en Red con Oscar Poli, gomitólogo de Argentina. Estamos en el seminario internacional, en el quinto seminario internacional en prácticas artísticas, cuya temática es, como pudieron ver aquí en el video, ¿cierto? Que estaba al inicio, ¿cierto? Circulación de en el nuevo contexto de las economías creativas y culturales que ha sucedido en la pandemia, post pandemia, cómo se relacionan estos sucesos sociales con la creación, con la circulación y la producción de capital cultural, de capital simbólico, de producciones artísticas, ¿no? En este caso, la temática es trabajar en red y para eso me he invitado a una persona, un profesional de la educación, de la música y de la gestión también para hablar de trabajar en red, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué implica trabajar en red? Y también, ¿qué implica entonces? Eh, Tomando y retomando el tema del encuentro, ¿qué significa trabajar en red en estos nuevos contextos, en la red como tal, ¿no? En lo que estamos aquí ahora, en estos momentos, ¿cierto? A través de una computadora a través de, o alrededor de un asado, ¿no? Que finalmente es lo mismo. Ahí hay un feedback de alguien, creo que es de Oscar. Si es lo mismo encontrarse en estos lugares o el fuego de un asado, o finalmente qué importa, ¿no? Si los medios, el contenido, etcétera. Para empezar, ¿cierto? Voy aquí a poner un video, resumen de lo que es la red Sonamos Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque Oscar Poli, justamente, ya lo van a conocer, es fundador de la red nacional de música popular Sonamos Latinoamérica, ¿ya? Por eso lo invitamos a conversar sobre esto. Entonces, les voy a invitar a que veamos el video y luego pues ya iniciamos la conversación como tal. Si me pueden ayudar ahí con la reproducción del video que acabo de montar, por favor. No, parece que no corre el video. Vamos a ver. Parece que no el enlace está bien. Vamos a probarlo. O si no, compartimos pantalla simplemente. No hay problema.
Voy a compartir pantalla entonces si no reproduce. Simplemente para ver las imágenes y que tengamos como una mirada, ¿cierto?, de lo que es el Sonamos Latinoamérica, ¿no? Aquí una imagen. Bueno, ahí teníamos una imagen entonces de un resumen de lo que podría graficarse como el Sonamos Latinoamérica, ¿cierto? Pero al final del camino, porque el Sonamos Latinoamérica es un proceso, ¿cierto? Que parte hace ya cuánto tiempo. Poli, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nico. Buenos días a todos por ahí. Un placer saludarte. Bueno, y viendo un poquito ahí imágenes que son como verlo, el álbum de la familia, ¿viste? Cuando llueve y te pones a acomodar cosas y cada imagen te dispara un recuerdo, te dispara una anécdota. Y bueno, bueno, volviendo un poco a tu introducción, es lo que nos fortalece muchas veces como seres humanos, ¿no? Y por ahí, bueno, la primera pregunta que dejaste flotando es si era mejor la virtualidad o un asado, y te puedo decir categóricamente que el asado es bastante mejor que renegar con la internet, wifi y con los amigos de Facebook. Y con las tormentas. Exactamente, acá tenemos una Sí. tormenta fuerte y la cosa anda inestable. Sí, el taller, pues, más que taller, porque no hay mucha gente conectada, entonces, pues, la idea de un taller es poder tallerear, poder Mm. hacer, entonces, pues, como no hay personas y va a quedar grabado, pues, transformémoslo más que en un taller, ¿cierto? En una conversación, para que la gente que luego lo vea pueda, eh, pues, ahí está Emilio, pueda, no sé, pensar también en este camino de trabajar en red, ¿no? Pero partamos hablando de lo que es Sonamos Latinoamérica, que particularmente es una red, ¿no? Sí, bueno, Sonamos es una red que nace hace ya 16 o 17 años y que empezó un poco antes, porque un poco la entidad bajo el nombre de Sonamos era era una especie de trabajo que se venía haciendo con un poquito de antelación, ¿no? Eh, y es esta cuestión de tejer eh, canales primero canales de difusión para nuestras músicas, ¿no? Y donde hemos ido definiendo, por lo menos en las charlas y en la forma de- de relacionarnos con el otro, pues primero fue una cuestión bastante coyuntural, anecdótica, del encuentro, que es hermosísimo, ¿no? Y después se le dio una vuelta de rosca, por lo menos con algunos compañeros, no digo con todos, pero con algunos, ¿no? Repensar algunas prácticas, algunos conceptos, ¿no? Y eso para mí fue muy rico, ¿no? Porque lo que a priori era lo latinoamericano, lo popular, o el imaginario que yo tenía construido también con algunos conceptos que tienen que ver con nuestra práctica musical y de gestor cultural,
se convirtieron y se transformaron muchas veces, ¿no? Y a veces en esa flexibilidad me di cuenta que había alguna mirada que yo tenía que eran bastante parciales y eso me lo dio la posibilidad de trabajar en red. Algunas cosas que yo tenía muy taxativamente cerradas en mi cabeza, eh, me di de lleno a veces con contextos que no condecían con esa forma de pensar que tenía, inclusive, ¿no? Si bien en el espíritu estaba esa idea, eh, pude construir. Por esto, esta cuestión es dinámica, ¿no? Entonces, quizá dentro de un par de meses te diga, mira, me parece que esa mirada que tenía sobre alguna cosa, por lo menos no es tan así, ¿no? Entonces, bueno, la red del Sonamo nace primero con esa idea de la fiesta, ¿no? Pero de la fiesta en un evento, y que puede parecer a veces muy coyuntural o muy simple, pero bueno, pensar la fiesta desde el ritual que nos une y nos permite hacer o dar una construcción comunitaria, ¿no? Y que habla de la identidad de esa comunidad. Comunidad como común unidad, la unidad común que tenemos con un colectivo de personas, de amigos, de miembros de ese círculo, si se quiere, flexible, dinámico, ambiguo muchas veces, ¿no? Pero me parece que es esa idea, ¿no? Generar a través de hechos culturales respetuosos que tienen que ver con nuestra identidad cultural, el sentido de comunidad. Y yo creo que eso un poquito es el Sonamo, ¿no? ¿Por qué? Si podemos explicar el Ekeko, ¿no? Este personaje Mm, que este año pues salió con ilustración, ¿no? Pasó de sí, ser una tinta, pasó a ser hoy una ilustración. Eh, ¿Qué significa el Ekeko? No sé si lo conocen la gente que está acá. Ekeko. claro, bueno, ese dibujito es parte de una iconografía y de un imaginario, y como toda iconografía muchas veces se lo toma de un lado o de otro, ¿no? Se lo tira de los pelos así un poco. Pero dentro de las comunidades indígenas, andinas, si se quiere, hay un imaginario del Ekeko como símbolo de la abundancia, de la fertilidad, eh, y a nosotros nos parecía una linda metáfora, ¿no? Tanto es así que nuestra asociación civil, la que genera el Sonamo Latinoamérica, es la Asociación Espacios Equecos. Y era esto, ¿no? De arrimar el pan, de arrimar la música, de arrimar la fertilidad, de arrimar la conciencia también en torno a la ecología, a la historia, a la identidad de las comunidades, ¿no? El Equeco representa un poco eso. Y es un bichito que siempre aparece ahí iconográficamente con una sonrisa, con una cosa pícara, ¿no? Si se quiere también, ¿no? Por eso también ese queco se asoció después a este sentido del sonamos, que tiene también dos lecturas bastante fuertes, porque creo que en todos los países latinoamericanos decir sonamos es decir estamos, nos, pero el sonamos también tiene la otra lectura, ¿no? Sonamos, hacemos música, estamos vivos, hacemos ruido, nos quejamos, puteamos, como diríamos por acá, ¿no? Blasfelamos, pero en un punto también estamos siempre sonados. Y trabajar en red implica esas dos cosas, sonar y estar sonado, digamos, ¿no? O sea, y levantarse de esos golpes, que son esos pequeños sonamos que nos da la burocracia, que nos da las políticas culturales que no condicen muchas veces con lo que queremos y con lo que soñamos, ¿no? Me parece. Por ahí va la cuestión de ese equequito que todavía me sigue resultando muy simpático y que también tiene mucha lectura, porque quizás algún compañero que esté muy consustanciado con lo que representa me diga, mira, y tu mirada es bastante soslayada de esa idea, pero bueno, uno se lo apropia y lo resignifica en un punto, pero quizás algún amigo Quechua Aymara te pueda dar muchas más precisiones de las que te doy acerca de esa metáfora, ¿no? Centrada en ese queco. Así es, por ahí ponen en el chat, el Ekeko es un símbolo de la abundancia, fecundidad y Exacto. alegría. Asimismo es una manifestación cultural característica del altiplano andino y aún hoy en día recibe culto pagano en el occidente andino, culto pagano en el occidente andino de Bolivia, la región del sur de Perú, norte de Chile y Argentina. Claro, hay muchas personas que le encienden un cigarrillo y se lo ponen, ¿cierto? Ahí hay Sí. mucho, ¿cómo se llama?
creencia en torno a esta figura de la abundancia y hay varias representaciones de Keiko con muchos instrumentos, a veces, Sí, ¿cierto? sí. Pero también con diferentes cosas, como cargado con todo, porque justamente el símbolo de la abundancia. Hay gente acá que a Bueno, veces se confunde y en vez de decir sonamos Latinoamérica, dice soñamos Latinoamérica, ¿no? Que también también, es una excepción aceptable. exacto. Ah, la gente del Porque, soñamos Latinoamérica. Sí, sí, bueno. De claro, alguna manera sí. Bueno, cuando nos juntamos a lo que sea, ¿no? Pues en este caso, a circular el capital cultural, ¿cierto?, de nuestro continente, eh, hay que nos junta, ¿no? Pues primero el hecho de querer juntarnos, ¿cierto? Pero luego el contenido, pues, o a la par, no sé si una, ¿cierto? Porque si no, pues no hay un punto de encuentro, digamos. Porque la gente va a la iglesia a rezar, pues, porque hay un contenido que lo une, ¿no? ¿Cierto? Y porque la gente va al estadio, porque hay un contenido basado en una actividad que los une, ¿no? En el caso del Sonamo Latinoamérica, pues también hay un contenido que sería la música, ¿cierto? En sus amplias mm, mm, posibilidades, pero también hay varias preguntas fundamentales, ¿no? Pues que tienen que ver con lo que estaba hablando recién, las políticas culturales, sobre estar al sonado siempre, ¿cierto? Sobre disputar, y aquí viene, disputar el mercado o proponer unos nuevos modelos de trabajo, ¿no? Cómo este juntarse de alguna manera propone una nueva mirada o, o, o configura un mercado paralelo, ¿no? O otros modelos de trabajo. mira, yo lo prefiero pensar en algún contexto. Bueno, los dos escenarios son muy políticos, ¿no? Uno es más funcional al mercado y otro no tanto. Este, yo creo que a nosotros, en lo particular, mi mirada, digamos, tiene mucho que ver con esta disputa de los, si se quiere, hasta de los espacios de poder, de lo que hablaba Bourdieu, ¿no? O sea, hay una disputa simbólica y ahí es donde entra a tallar mucho la estética, ¿no? Y uno podría decir que la estética a veces no tiene mucho que ver con estos procesos, pero lo tiene, digamos, siempre fue una herramienta de, no sé si de dominación, pero sí de alienación en un punto o de generación de esos espacios de poder. Hoy el mercado, con las propuestas a nivel de un abanico cultural tan cerrado, tan pobre, ¿no? Y que tan poco tiene que ver con la identidad y con la historia de nuestras comunidades, simbólicamente nos ha avasallado muchísimo, ¿no? Entonces, me parece que nosotros no podemos dejar de lado eso. Mira, yo vengo de una reunión hace muy poquito con gente de acá del Ministerio de Cultura y, y con otros gestores y gente de los consejos de la ciudad, y le decía eso, uno eh, con 16 años encima de organizar cosas y demás, sabe con qué puedo llenar una sala de 900 personas en un centro cultural de la ciudad. Lo tengo muy, muy claro a eso, digamos, ¿no? Eh, pero en el 90% de los casos sería coquetear con lo que yo estéticamente, simbólicamente, no sé si eh, denosto o, o, critico, ¿no? Sino que eh, es, me parece que es eso, ¿no? Es dar herramientas para que esta movilidad social esté también centrada en términos culturales. ¿Por qué lo digo? Porque acá, digamos, siempre las propuestas a nivel de desarrollo político y demás están centradas en la movilidad social, entendida solamente como el tipo que gana 2 pesos y que puede ganar 4 y comprarse un coche a fin de mes, ¿no? Entonces, esa movilidad social ascendente, ese imaginario que tienen muchos de los partidos políticos, por lo menos en Argentina, con, deja de lado ese acceso a la cultura, digamos. ¿Eh? O sea, solamente pasa por esa cuestión material. Y si el acceso a la cultura tiene que ver con esta construcción y esta síntesis que todas las comunidades latinoamericanas hicieron y hacen, retrotrayéndonos a siglos de historias y demás, me parece que eso es donde nosotros tenemos que hacer eje, digamos. Y después con ese objetivo claro, si el mercado nos da la apertura, digamos, o las lógicas, encontramos esas endijas o
o esa fisura donde podamos trabajar, se trabaja, y si no, generar otras lógicas diferentes, digamos, ¿no? Me parece que es eso, pero nosotros tenemos que tener muy en claro que a veces uno cede, pero no en lo nodular, digamos, no en lo central. Ahí me parece donde está el desafío. Y para eso tenemos que tener, el otro día leía por ahí un pasacalle, una cuestión ahí que decía, tu problema, el problema no eres tú, sino que es tu marco teórico. Y yo creo mucho eso también, ¿no? Y por eso el desafío un poquito del Sonamo es empezar a discutir algunas cuestiones, ¿no? Porque a veces hemos naturalizado cosas que nos las han impuesto, digamos. Ni siquiera podemos decir que nosotros escuchamos la música que queremos, porque es mentira, digamos. ¿Eh? Entonces, no escucho música china porque no hablo chino, no sé nada de los chinos, y eso no habla en desmedro de la música china, ni mucho menos, sino que yo, el sistema, el mercado, la comunidad, la historia, las condiciones, las contingencias, han hecho de que yo esté muy ajeno a esa cuestión, ¿no? Y me parece que en Latinoamérica el mercado y la hegemonía cultural está haciendo de que eso que era patrimonio de los latinoamericanos se convierta cada vez más en música china. No sé si me explico, ¿no? Creo eso Claro, un claro. poco, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues en ese sentido de rejuntarse, nos propone entonces volver a, o sostenerse pues, en esta como marea, ¿cierto? Que propone el mercado, que tiene una velocidad tan rápida y que uno no sabe muy bien finalmente lo que dicen los chinos. Claro, hay chinos bien, pero no sabemos cómo se configuran ni nada, ¿cierto? No, Simplemente viene y va y como que nosotros venimos y vamos con ellos, ¿cierto? Entonces la posibilidad de juntarnos, ¿cierto? Nos propone como pues también un poquito la calma, ¿no? De sentarse, parar un rato y ponerse pues no, sí. no fuera del mercado, pero por lo menos en un espacio más seguro, ¿cierto? Que nos permita hacernos las preguntas que no Y podemos a ver, hacernos en el día a día, básicamente, ¿no? exacto. A mí me parece que hay algo lindo. Yo creo que Latinoamérica, para cada uno de nosotros, es una Latinoamérica nominal. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una construcción y tenemos un concepto en el que en realidad Latinoamérica no es. O sea, acá, por ejemplo, se usa mucho el sueldo nominal. El sueldo nominal es de 200 pesos, pero cuando vos vas al banco son 100. Ese es el sueldo real. Lo nominal es lo que está basado en el concepto, pero que esa cosa no es en realidad, ¿no? Y me parece que cada uno construye su idea nominal de Latinoamérica. Entonces, cuando yo te digo, Nico, vamos a hablar de Latinoamérica, vos tenés construido un concepto nominal y yo tengo otro. La idea es cómo nosotros vamos definiendo esa Latinoamérica en términos más realistas, digamos. Y eso es descubrirla. Y descubrirla implica la cuestión cultural de fondo, digamos. Después podemos hablar del problema de la soja, del problema del petróleo, del cobre de Chile, pero me parece que esa América que uno sueña, digamos, no debe ir limando esas cuestiones nominales para entenderla más cabalmente, ¿no? Y por eso hay que leer a sus filósofos, a sus escritores, y no dejar la mirada de otros pensadores, pero sí, digamos, no tener una mirada simplemente eurocéntrica, ¿no? De la cuestión. Eso sería un desafío enorme, ¿no? Así es, así es. A ver, avancemos en esta. Bueno, en la red comienza en Santa Fe, ¿cierto? ¿Por qué? Siempre me he preguntado por qué si Argentina es tan grande, ¿cierto? Y tiene esta idea en algún momento fue como, pues, sobre todo Buenos Aires, ¿no? La capital del arte, de las Mm, artes escénicas, la cultura, ¿cierto? Con esta idea media francesa de que Argentina casi era como, ¿cierto? Europa, una extensión de sí. Europa. ¿Por qué no surge esta red? eh, ¿Por qué nace desde Santa Fe, que sería como la provincia, ¿no? Todo lo que representa, aunque es una ciudad, pues sigue siendo una ciudad grande, ¿no? O una provincia grande, ¿cierto? No es Buenos Aires, no, al contrario de lo que uno tiene como imaginario
de Argentina parte en Santa Fe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta energía o este ímpetu de encontrarse en Latinoamérica parte desde la provincia, ¿no? Bueno, eso es muy raro porque me parece que el primer concierto que se hace como de Sonamos Latinoamérica en realidad se hizo en mi pueblo que se llama Laguna Paiva y que está a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Y eso habla porque el grupo de gente que gestó los primeros encuentros era santafesino, ¿no? Este, Pero yo está creo aquí que también, simplemente... estaba pensando en estos días que estaba viendo pues hay varias sedes, ¿no? De la red ya, pero o por lo menos las más fuertes, ¿cierto? Son de provincia. Sí, Antioquia, ¿cierto? Nueva Bogotá, sí, Santa sí, Fe, sí, Nueva Buenos Aires, sí, sí. Ciudad Juárez no es México, ¿cierto? No es Ciudad de México. Y así sucesivamente, hay varias ciudades pues, de las sedes más fuertes, no son capitales, ¿no? También habla un poco de esta hegemonía, tal vez, ¿o no? Bueno, yo creo que las capitales muchas veces, te hablo de lo musical o de los músicos más que nada, las capitales tienen mucha cantidad de músicos del interior de los países desarrollándose y buscando su horizonte profesional, si se quiere, ¿no? Eh, y en el interior creo que queda la gente que no tiene tantas esas aspiraciones de pegar el batacazo, como decimos nosotros acá en términos profesionales, sino que está en sus lugares generando cosas y en realidad quiere pasarla bien también, ¿no? Hay todo, y el músico entonces que va con su vorágine bastante personal y de proyecto que es lícito, obviamente, ¿no? Pero yo quiero ir a triunfar a Buenos Aires, ¿no? Porque están los sellos discográficos, están las grandes radios. Ahora eso cambió un poco, pero en principio quedó siempre flotando ese imaginario. Acá decimos Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Esa es una frase ya remanida, ¿no? O sea, Dios en Argentina está en todos lados, ¿no? Pero atiende en Buenos Aires. Vos querés hacer un trámite, tenés que ir a Buenos Aires, querés triunfar, querés ir a Buenos Aires. Entonces todo el mundo acá, los cantantes populares de rock, siempre, si son del interior, cuenta su primera anécdota de llegar a la estación de retiro de trenes con su valija y su guitarra, y siempre está eso, ¿no? Entonces eso ha calado en nosotros. A nosotros, a músicos amigos, nos ha pasado. Che, si nos vamos a Buenos Aires, alquilamos una pensión y vemos que... Bueno, entonces, y acá se quedan los otros que no tienen muchas ganas de hacer todo ese trámite y prefieren quedarse a comer pescado y a inventar cosas, ¿no? Bueno, eso sumado un poquito a la idea de que la primero que se gesta de Sonamos es aquí en Santa Fe y que también debo decir es más sencillo en las ciudades pequeñas generar cosas que en las grandes ciudades. Si uno pega o quiere hacer, no sé, 1000 afiches en Buenos Aires para publicitar un evento, es como si no tendrías nada, ¿no? Pero si lo haces en Santa Fe con 1000 afiches, ya tiene otra repercusión. Eso también, ¿no? Y bueno, llegarle a 10 millones de personas o tratar de generar un espacio ahí adentro es bastante más complejo también, ¿no? Y los tiempos son distintos. Creo que por eso pero ahora, bueno, con el tiempo logramos hacer cosas en Buenos Aires, en los centros culturales, en el Kirchner, que es un centro muy importante hoy en día, en varias salas, ¿no? Tenemos ya un espacio ya creo que consolidado, ¿no? Así que bueno, creo que tiene que ver con un poco con eso que te describo ahí. Sí, sí, claro, no digo que no sean, pues hay Mm. varias ciudades capitales, incluso en Europa, Sí, que, sí, sí. que se han ido pegando, pero la fuerza, digamos, Sí, sí, los totalmente. vértices de la red, ¿cierto? Donde están los puntos más fuertes de la red, son en Sí, provincias, ¿no? En sí, las sí. provincias, porque claro, porque este es como no es una manera, ¿ves? Tradicional de circular la música, ¿cierto? Como son los mercados de la música, que circular, que boom, que la rueda de negocio, que sí pasa Sí. en las capitales, ¿cierto? Esto es una propuesta más tranquila, ¿cierto? Como el río, pues, como el Paraná, ¿cierto? Que uno sienta a contemplar más que a tratar de dominarlo, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, en el otro escenario nunca me sentí cómodo, en los mercados de la música, siempre respeto muchísimo a la gente que trabaja, que gesta dentro de esa lógica, pero bueno, hay lugares en los que me siento cómodo y en otros que no, y en ese lugar no estoy nunca muy cómodo, digamos, por muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, era generar otra cosa
me parece que con un colectivo ya bastante importante de gente tenemos esa mirada, digamos, que por lo menos la incluye, ¿no? No digo que sea la única, pero por lo menos está esa visión ahí de las lógicas de gestión, ¿no? Así que Exacto. eh, va Es por que ese pareciera lado. que también en esa otra lógica, pues lo que importa es la gestión como por la gestión, no sé, importa como las habilidades para, ¿no? Pero no importa el fondo tampoco, o sea, no hay una mixtura entre la forma y el fondo, o sea, reconocemos que la gestión, ¿cierto? Pues somos gestores finalmente, ¿no? Sí, pero me Es parece que hay, sí, como una discúlpame, gestión de sí, me parece que hay como distintas lógicas de gestión. Lo digo así a grandes rasgos, tampoco soy un especialista, porque sé que hay mucha gente que se ha puesto a darle mucha vuelta a la cosa, ¿no? Pero yo, pero gestión sí, siendo parte de un grupo de música, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo soy gestor de un proyecto y bueno, voy a la radio, voy, sí, estás gestionando, pero esa es una forma de hacer gestión a tu proyecto, a tu empresa, digamos, a tu pequeña empresa, llámese grupo fulano. La otra es la de mediador, o sea, soy el tipo que tiene la chequera en la universidad o en la municipalidad y soy el que dice, "Bueno, usted toca, usted no toca". Eso también es como una especie de mediación entre el Estado, entre el capital del Estado, los fondos del Estado y la comunidad, y hacer como un poco de mediador, de intermediario, digamos. Y después hay otros tipos de gestiones, digamos, que es la de amucharse con una lectura, digamos, de lo que uno entiende por la música popular, de lo que uno entiende del mercado, de lo que uno medianamente cree que estéticamente está como una propuesta respetuosa de toda esa tradición, de la herencia, de la cultura, digamos, eh, y con una mirada también en torno a lo que entendemos por la diversidad, que eso también aquí está bastante diluido, ¿no? Conceptualmente. Entonces, bueno, uno se para ahí en términos, mira, en esta reunión que yo te comentaba hace unos días en el municipio, la gente, los concejales y el ministro de Cultura nos decía, nosotros vamos a apoyar desde la política el trabajo de ustedes. Y yo le decía, bueno, no sé, nosotros no estamos ajenos a la política, nosotros también somos la política haciendo cosas, digamos, ¿no? No sé si partidistamente, capaz que nos va peor que a ustedes, pero nosotros no dejamos de lado eso, ¿no? Y a veces hay miradas que desde la gestión obligan a tener esos coletazos o a mimetizarse o a no buscar la endija que nos deja el mercado como para romper y fracturar y aprovechar cosas, sino que está buscando el contexto para trabajar con comodidad dentro de ese monstruo, ¿no? Entonces, eso me parece, digamos, que son distintas cabezas de gestión, ¿no? Yo la vinculo mucho a esa cuestión que, bueno, hoy por hoy está muy bastardeada, que es el hecho de hacer política, ¿no? La política cultural. Es un término que molesta muchas veces a los músicos. Yo, política y música, no, y yo no sí, sé, sí, ¿eh? Eso me parece que, por lo menos uno se para en ese lado, ¿no? sí, 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 es verdad. Me refería, o me quería referir antes a que hay espacios, ¿no? Para, en donde se trabaja, no sé si sí, colectivamente, pero no sé si colaborativamente o asociativamente, colectivamente, es decir, la gente se Mm, junta, ¿cierto? A, pues, mercado de la música, por poner un ejemplo. mm, Y claro, está lleno de modelos de cómo presentar tu brochure, cómo presentar tu video, ¿cierto? Cómo enfrentar una reunión. Es decir, estrategia, instrumentos, herramientas de la gestión, pero esos espacios nunca se preguntan, bueno, pero ¿qué músicas o cuál es nuestro capital cultural? mm, O qué tipo, o qué preguntas nos vamos a hacer en torno a lo que va a sonar, ¿cierto? Y uno va a esos encuentros y nunca, y no termina nunca hablando de música. No sé si te ha pasado, ¿no? Termina totalmente. hablando de técnicas para gestión, que para uno son Exactamente. naturales, ¿cierto? Y muy chéveres. Y no, la otra vez en una agremiación que somos parte, ¿cierto? Y decíamos que nosotros nos juntamos siempre y hablamos de todo, de todo.
¿cierto? Y nunca hablamos de música, y nunca escuchamos Bueno, música, ¿no? Y el Sonamo pues nos propone esto, ¿no? Que pues, la gestión es parte de, y por eso estamos acá, por ejemplo, hoy, pero terminamos escuchándonos, ¿no? Porque finalmente el asado, ¿cierto? Pues como o esa idea de escucharnos y vernos es más importante a veces que toda esa instrumento de la gestión. Y preguntas como sí. esta, pues, surgen en los asados, pues, y surgen en esos espacios donde hay tiempo, no sé si un tiempo, pues, ¿no? Donde hay espacio, ¿cierto? Para decir, por ejemplo, que es la tradición, ¿no? Que en este caso es una pregunta relevante para el Sonamos, ¿no? Que trabaja en torno a este concepto, ¿no? Pues, en sus diferentes miradas. Así. Sí, yo, bueno, en esta vorágine de las cuestiones, bueno, adhiero mucho a lo que decís, esa mirada, ¿no? Se está hablando muy poco de música porque, fíjate vos, yo alguna vez mandé una nota a un organismo que es el que flexibiliza, en teoría, o apoya la circulación de músicos a nivel iberoamericano, ¿no? Y le decía que la lógica, y yo mi lectura que hacía, el 90% de las personas que llegaban a tocar al Sonamo vivían en las capitales, sabían hacer una planilla y tenían internet para conectarse. Y que yo no, bueno, me parecía que no estaba mal, digamos, que venga gente de la capital si su hecho artístico era de calidad, me parecía, bueno, oportuno, ¿no? Pero que había que salir con otras lógicas también a, a posibilitar que una persona que vive, no sé, en Esmeraldas, tocando la marimba de Chonta en Colombia, y que tiene que hacer, no sé, 12 horas en bus para llegar a la capital, pueda también tener esa posibilidad, ¿no? De vincularse con otros músicos, de generar estas redes. Eso me parece una cuestión. Y hoy en día uno ve, ¿no? Muchísimas eh, publicaciones en torno a cómo hacer un buen proyecto, ¿no? Porque hay también como una episteme, digamos, hay como una cuestión ahí de 2 o 3 palabras que al mercado de turno le interesa, expresado muchas veces en organismos del Estado, ¿no? Que están buscando determinadas cosas. Y hay algunas cosas que rayan la cuestión muy, para mí, nefasta en un punto, yo voy a llenar una planilla y me pregunta si soy afrodescendiente o si pertenezco a comunidades indígenas. Y en realidad el hecho cultural que yo estoy abordando involucra todas esas miradas. Entonces, estamos rayando una cuestión racista, te diría, ¿no? O biologicista en un punto, ¿no? Y yo creo que por eso el Sonamo también evoca un poco eso de la circulación de músicas. Hay un hecho cultural que es una construcción colectiva que está más allá de la persona que lo encarga o de la condición de la persona que está abordando ese hecho cultural, cuidado, artístico. Pero hoy tenemos la cuestión fijada como al revés, ¿no? Yo hago así, haciéndolo para explicarlo un poquito mejor, a ver si soy más claro, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, estamos diciéndole a los chicos, mira, hay un alimento que es sano, que no tiene azúcar, que no tiene sal, que no es transgénico, y hay un alimento que no es tan sano, digamos, desde ese punto de vista. No nos hemos fijado todavía en los hechos culturales o en la calidad de los hechos culturales que circulan en las escuelas o que circulan en los medios, ¿no? Entonces, a mí en realidad me importa poco la persona que me arrima ese plato de comida, sino el plato de comida en sí. O sea, eh, hay hechos artísticos o hechos culturales que no son de calidad o que no tienen lo que yo creo que estéticamente debería estar a la palestra, ¿no? Sino que son hechos culturales cuestionables, pero que hoy en día, encarnados en determinado perfil de persona, están legitimados, digamos. Y eso me hace muchísimo ruido, ¿no? Eso, yo, bueno, a veces ganándome alguna animosidad también, aquí en Argentina aparece una ley de cupo y a mí me parece que no, para mí es muy discutible, digamos. ¿Por qué pasa eso? Porque también hay gente que milita la horma
cuando intuye solamente que se va a poner el zapato a posterior. Fíjate si yo digo, bueno, respetemos la diversidad y quiero un movimiento de charanguistas colorados, gringos, para tener más cupo en un escenario. ¿Sería lícito o no? O para todos los inmigrantes piamonteses que tocan el charango, yo quiero espacio en los festivales de Argentina. Eso sería muy raro, porque yo justamente estoy militando en el espacio siendo colorado, gringo y tocando el charango. O sea, en muchos puntos no le creo a esa especie de militancia o de gestión cultural que milita esa horma porque están intuyendo que el zapato me lo voy a calzar después, digamos. Eso me parece que es funcional al mercado y es funcional al sistema que tanto criticamos, ¿no? Sí, 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 sí. Colorado. Está muy bueno eso. ¿No? Sí, me parece que pasa por ese lado, ¿ves? Sí, sí, Sería pasa bien. raro que yo salga a hacer un movimiento de colorados charanguistas inmigrantes italianos que nos creemos discriminados porque no nos invitan a tocar. Por ahora soy uno solo acá de los que conozco, ¿no? Entonces sería medio raro que yo haga eso, ¿no? O sea, Sí, sí, bastante. Bueno, aquí hay, no sé si me ayuda Emilio, hay una mano levantada de Elizabeth Moreno, sin embargo, como que el sistema no me muestra las personas que están conectadas. Si hay alguien ahí, manifiéstese como los fantasmas, ¿no? sí. Porque aquí no nos permite ver quién está, digamos, pues. Pero tengo una mano levantada de Elizabeth Moreno y no sé si quiere entrar como a hablar algo o simplemente quiere hacer una pregunta. Pues si tiene una pregunta la puede hacer por el chat. Ujú. O si no, pues si le doy aceptar a la manito, la va a sacar de la plataforma y le va a hacer entrar a esta sala donde estamos nosotros. Entonces, Elizabeth, si tiene una pregunta, la escribe en el chat. Si no, pues yo le doy entrada aquí a la sala. A ver, le voy a poner aceptar. Bueno, vamos a ver qué pasó. No, no nos permite ver quién está del otro lado, entonces es un poco complejo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ¿qué es el Sonamo Latinoamérica y qué no es el Sonamo Latinoamérica? Pues como red, ¿no? Ya hablando de las redes. Bueno, creo que no es una red simplemente de festivales con empresarios atrás, ¿no? Contratando músicos. Eso sí que no es, digamos, ¿no? Me parece que eh, en esa construcción es ajeno a esa mirada. Yo no me gusta mucho solamente el perfil de hacedor de eventos, ¿no? Que por lo general son aislados, que están desarticulados. Entonces, bueno, si bien se realizan eventos, de festivales y demás, queremos que en esas construcciones coyunturales hay un imaginario y una idea de acercarnos, de construir otras herramientas, otras lógicas, ¿no? Para que estas músicas tengan otros espacios. Por eso trabajamos mucho con la generación de contenidos, trabajamos mucho con la generación de nuevos públicos con los chicos, pero no de nuevos públicos consumistas, ¿no? Sino de pibes que se apropien de esos hechos culturales, de esos hechos artísticos y lo tomen para sí, ¿no? Que se sienten motivados un poco, que tengan contacto con una mandola, con una mandolina, con un charango, que estén motivados para decir, che, hay otra cosa sonando, tenemos otras opciones, ¿no? Creo que todo eso es el Sonamo, la articulación con las universidades, este espacio, digamos, que tiene mucho apoyo de escuelas de música, de universidades, porque también hacer saber, ¿no? Que no solamente el conocimiento pasa por el ámbito académico, sino que tiene que haber una articulación, la música popular que está también basada en los rituales, en la parranda, en la fiesta, en el fandango, en toda esa cosa, tiene otras lógicas también, ¿no? Que no son los recorridos habituales de la música académica, clásica, ¿no? Eso creo que es la red del Sonamo. Y es el encuentro, y es el discutir estas cosas, y es el aprender, y es el pasar material, y el de tratar de hacer una publicación. Eh, Ayer hablábamos, mirá, con un compañero decíamos,
porque estamos con un problema con nuestro disco, está alojado en una plataforma, la plataforma ahora nos quiere cobrar unos dólares que no tenemos para un disco que no, tampoco tiene mucho mercado. Entonces decimos, ¿y cómo se hace para hacer una plataforma nosotros y decir, vamos a hacer que esos discos circulen por el Sonamo? ¿Qué? ¿Hay que alquilarla? ¿Hay que comprar un espacio? ¿Cómo se hace para tener eso a nivel de Sonamo? Entonces ya eso fue un disparador. Bueno, ¿y por qué no hacemos una reunión y le preguntamos? Porque por ahí uno de los muchachos sabe más. Yo me puedo encargar de ver eso y tener un alojamiento para nuestras músicas, nuestros discos, nuestras partituras. Bueno, esos son los desafíos que surgen a veces de las necesidades, ¿no? Yo creo que es eso. El Sonamo nació porque creíamos que había una necesidad y la idea era salir a satisfacerla mínimamente, ¿no? Eso creo que es un poco la idea de esta red, ¿no? Creo que es eso, básicamente. Perfecto. Entonces, antes de seguir como en el tema de la red, hay como una pregunta ahí de Angélica Marín sobre política, pues, política cultural o política en general. Dice, al respecto del tema actual, esta militancia funcional al mercado nos sumerge a la discusión de lo políticamente correcto en el campo musical. ¿Se puede plantear una discusión en el sentido de lo políticamente correcto? Bueno, yo hoy decía una frase, o sea, a veces el problema no es uno, problema entre comillas, ¿no? Pero sí el marco teórico. O sea, mi Marco teórico, problema está buena esa. políticamente correcto para mí, sí, porque yo tengo un marco teórico, un marco de reflexión que es dinámico, que puede ser flexible, pero tengo una mirada construida con el tiempo, con un ejercicio, entre comillas, intelectual que uno se ha permitido para analizar algunos conceptos y creo que tengo alguna formación política y pues desde ahí hablo, digamos, y no espero que el compañero comparta mi mirada, pero sí encontrarnos. O sea, la red es eso, encontrarnos. Y en esa red hay puntos que son, hay hilos de la red que son más flojos que otros, más fuertes, unos los consolidan, otros son el eje central de donde van anclados las cosas más rígidas, pero también la red tiene cosas más, unos flequitos más flojos, hay roturas de la red, ¿no? Eso es la red, digamos, ¿no? Y yo creo que sí, hay... Mira, el otro día leía a un arabista, a mí me gusta mucho el tema de la cuestión arábiga en las músicas latinoamericanas y hace tiempo que lo estudio así como hobby, si se quiere, ¿no? Y hay un arabista que tiene una frase, él habla mucho de la cuestión en la península ibérica, en España, ¿no? Y él dice que hay dos espacios, un espacio de conocimiento y un espacio de opinión. Pero cuando el espacio de opinión no tiene no se toca con el espacio de conocimiento, se convierte en una cosa que no tiene sentido, digamos. O sea, nosotros a veces opinamos por opinar, digamos. Y cuando uno se pone un poco a hurgar un poquito más en la historia latinoamericana, los conceptos, las dinámicas, uno tiene cada vez menos ganas de opinar porque son cosas tan complejas, ¿no? Entonces, claro, uno dice, mirá, yo tengo cuidado y creo que por el Sonamo deberían pasar estéticamente. Y lo primero que te salen a decir, que siempre lo escucho, es, ¿y quién dice que está bueno y que está mal? Bueno, digo, hay acercamiento, ¿no? Me parece que Bach tiene una construcción mucho más fuerte que el último reggaetonero de moda, me parece, digo, creo. Hay una. Y cuando me voy a tomar un vino, sé que hay vinos de 5.000 pesos que son bastante mejores que los de 8. Hay una categoría también para decir esto está bien, esto está mejor construido. Yo creo que eso es así. Si no, caemos en un estado que pone sobre el horizonte a todas las producciones por igual, digamos, so pretexto de que está haciendo, atendiendo a la diversidad. Entonces, eh, yo conozco en Argentina chicos que están trabajando con un ahínco, con un respeto estudioso de las músicas, que han ido a hablar que han estudiado de los viejos hombres que han legado esa herencia cultural, pero que están pasando horas con su instrumento. Eso, digamos, me parece que es muy lícito y válido y habla muy bien del respeto hacia esas herencias culturales. Ahora, si el Estado legitima otras propuestas que, inclusive, hoy encontramos hasta gente que
se autopercibe músico, ¿no? Que está bueno, digamos, pero que el Estado, digamos, habla de esa forma el abanico de oferta cultural, hace que se profundicen las desigualdades ante la oferta cultural. O sea, todo lo mismo, todo es igual. Eh, estéticamente da lo mismo porque, bueno, pero si este tipo es colorado y toca el charango, no hay otro colorado. Hay que darle lugar al colorado que toca el charango. Yo no sé si el Estado, digamos, debe afrontar esa política cultural porque en realidad lo que se está perdiendo de lado es la posibilidad de formación, de hacer. El arte también es conducta, también el arte es estética, el arte es escuela, el arte es rigor, el arte es sistematizar el estudio. Yo creo en eso, digamos. Ahora que me diga la compañera, ¿eso es políticamente correcto? No, bueno, dentro de mi marco teórico sí, quizás en otro no, digamos, y dentro de mi espacio de conocimiento también. Por eso opino conforme a esa mirada, ¿no? Sí, tal vez se refería Angélica también a Colombia, ¿no? El contexto en colombiano es una pregunta constante, me he dado cuenta, Uh -huh. de ser políticamente correcto porque los límites son complejos y peligrosos, ¿no? Pues, o sea, si tu marco teórico es muy vanguardista, muy avesado, o marxista, ¿por qué no? ¿Cierto? O socialista, pues ya está en peligro. Entonces, es más fácil ser políticamente correcto, ¿cierto? Es más, aquí hay unas figuras que representan eso que se han transformado en meme, porque son estos políticos que están al centro del centro del centro, sí, pero no, ¿cierto? Hay uno particularmente que se llama Fajardo, entonces ya se transformó hasta en un verbo, ¿no? Te fajardeaste, o sea, te volviste políticamente correcto. Entonces, esa discusión yo creo que más que en Argentina, Poli, pues, es está muy presente, yo lo veo en los estudiantes, en los mismos profesores, ¿cierto? Somos instituciones públicas, hay que estar, ¿cierto? Como centrado de alguna manera, ¿cierto? Y también hay mucha gente pues, que tiene, que al ser políticamente incorrecto, pues sufre los avatares de esa incorrección, ¿no? A través de Claro, claro. diferentes mecanismos, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, yo creo que los argentinos están más acostumbrados también, pues, a ser incorrecto, ¿no? Y eso uno lo nota también, ¿cierto? Pero no es tan fácil, no es tan fácil también. Yo creo que Angélica No, quizá iba por ahí. Y también sí, sí. complementa en esto de la opinión sin la reflexión, ¿cierto? De opinar por opinar, que las redes pues se han transformado un poquito en eso, ¿no? Eh, todos tenemos la verdad, somos todos unos pequeños tiranos en los comentarios de Facebook, ¿no? Por ejemplo, o en Twitter. Y Claro. la discusión del reggaetón, ¿cierto? Entonces parece una batalla de amantes y detractores enfrascados en la discusión de la aceptación o el rechazo, dice Angélica Marín, pero pues la verdad es que la discusión es bastante básica también, ¿cierto? No, en ese término, pues. Sí. Sí, bueno, yo creo mucho. Mira, si me permitís, en un ejemplito de un minuto te hago como una metáfora así de lo que alguna vez me movilizó. No sé si alguna vez te lo conté o no, pero bueno, una vez fuimos a tocar a Italia y fuimos a tocar a un museo muy importante italiano, ¿no? En un museo del Renacimiento. Y bueno, hicimos el concierto. Antes hicimos una pequeña recorrida por la sala porque era arte del Renacimiento, mucho de arte sacro y demás, que yo mucho interés no tenía. Entonces después nos agasajan con una velada, un vino muy rico, que no me dejaba levantar de la mesa. Y entonces el director del teatro, del museo, me pregunta, o nos pregunta, si habíamos tenido oportunidad de recorrer el museo. Cosa que nosotros dijimos que sí. Sí, claro que fuimos, me pareció muy lindo, le digo, qué sé yo era casi una mentira porque en realidad fue una pasada así de. Y él nos dice, bueno, pudieron ver el cuadro de la Anunciación, que es nuestra obra cumbre. Y yo, bueno, en realidad no sabía ni cuál era. Y le digo, no, sí, hermoso el cuadro. Otra mentira, ¿no? Y el hombre se da cuenta que nosotros éramos unos chantas, como diríamos acá, y nos dice, bueno, los invito y les voy a mostrar esa obra, más de cerca, ¿no? Entonces, ¿Te parece que la muestre? La Anunciación de Lorenzo Lotto. de Lorenzo Lotto.
exacto. Sería muy lindo que la muestre porque es una anécdota que siempre uso a veces en estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que me lo habías contado, pero es chévere que la veamos también para que vivamos lo que viviste. Sí, sí. Listo, ahora sí, ya la pongo mientras habla. Bueno, y entonces este director del teatro, un tipo muy conocedor de eso, nos para delante del cuadro, primero nos mostró los bastidores, cómo estaban construidos, el año, y nos paró delante del cuadro, ¿no? Y nos dice, bueno, ¿qué ven en el cuadro? Y bueno, qué sé yo, si ustedes lo ven, van a notar una mujer ahí que está parada delante del público, eh, y no veíamos mucho más cosa que esa. Entonces, ahí es donde yo asocio un poco, fíjate, y va para ese lado, el tema de la emoción con el acto racional de decodificar cosas. Entonces, nos dice, bueno, este cuadro estuvo prohibido por el Vaticano durante varios siglos. ¿Por qué? Porque fue revolucionario para su época, rompió esos moldes, los estereotipos de la mirada del clero, ¿no? ¿Y qué ven en el cuadro? Y si ustedes miran la imagen, si la están viendo, van a ver que esta mujer está, primero, es una de las primeras representaciones iconográficas en que esa mujer, que es la Virgen María, ahí se la ve, está mirando al público, ¿no? ¿Eh? Es la primera vez que la hace humana, que está mirando a la gente que está ahí mirando, que la está mirando, yo la puedo ver y ella me sigue con la mirada, ¿no? Eso ya era un acto bastante eh, transgresor para la época, ¿no? Después dice, ¿qué más ven en el cuadro? Y yo le podía trasladar la misma cosa a ustedes. Bueno, esa mujer está embarazada. Si ven la faja que tiene sobre arriba de su pancita, la pintó embarazada. Nadie había pintado a la Virgen María embarazada hasta esa época. Era un hecho más transgresor todavía. Dice, ¿qué más ven en el cuadro? Bueno, hay un paño blanco atrás que representa un poco, podría representar la virginidad de María, y un gato que pasa por enfrente, que se ve ahí, que podría ser también esa pérdida de la virginidad. ¿Eh? Después se lo ve también parado al lado con el lirio al ángel Gabriel, y pintó al ángel con sombra. Nunca se había pintado a un ángel con sombra, porque lo hacía también humano. Ese cuadro se transformó en algo muy transgresor para la época. Pero ahora, ¿qué pasa? En mi primera pasada por ese cuadro, yo no noté nada de eso. No tenía códigos para entenderlo. Nos decía este director también, fíjese en los brazos. Este hombre cambió las perspectivas clásicas del cuerpo humano para hacer los brazos más grandes y darle más expresión. Estéticamente hizo un cambio que también fue censurado por la iglesia. Entonces me parece que esas sutilezas o no sutilezas de un hecho artístico es la que hacen que nosotros nos emocionemos. Yo ese cuadro me terminó emocionando, tanto allí que me traje una reproducción de mala calidad a mi casa, ¿no? Para mirarlo y decir, pucha, qué cosa bella, ¿no? Qué hecho artístico importante. Y creo que el Sonamo y otras propuestas como esta tienen esa voluntad de darnos códigos para desentrañar esas cosas. Si nosotros escuchamos una banda de sicuris, sabemos que la construcción de la melodía se da entre dos sicus, y eso tiene una... A mí me emociona pensar que no se puede construir una melodía con una sola persona, digamos. Y eso tiene un hecho político, cultural enorme, una carga, o sea, y poner en un tapete que todos los hechos culturales son iguales y los hechos artísticos son iguales, a mí me habla muy mal de otras miradas, ¿no? Acerca del hecho artístico construido con estos códigos tan sutiles, tan meticulosos. Y ahí es donde me gusta parar la gestión cultural, ¿no? Para acercar a los chicos, a las comunidades, herramientas de decodificación. Yo no las tengo todas completas, o sea, pero me gusta poder desentrañar y acercarme a una obra de teatro y saber qué herramientas tengo para entenderla, ver un cuadro y saber qué, porque me estoy apropiando simbólicamente del mundo, como decía algún pensador por ahí. Apropiarse simbólicamente del mundo. Y yo no me puedo apropiar simbólicamente del mundo con el código del café con pan del reggaetón, porque eso me parece, primero me parece una construcción muy simple, poco respetuosa y me parece que es pobre. O sea, en ese acercamiento simbólico creo que hay que centrar la gestión cultural.
Obviamente sé que una sala la voy a llenar quizás con un reggaetonero de turno que no con la propuesta del grupo Iliari, ¿no? Pero bueno, son definiciones políticas, culturales que uno elige hacer, ¿no? Conforme a su marco teórico, ¿no? El marco teórico. Está buena, la nueva frase del año. Está bien. Bueno, no sé si Angélica, pues, quedó, pues, sí, se le respondió la pregunta o tiene más preguntas con esta respuesta, pero bueno, de eso se trata un poco también, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablemos de trabajar en red, pues. Ya hemos hablado del contenido de la red, ¿cierto? De las preguntas que surgen cuando nos juntamos y podríamos seguir y seguir, ¿cierto? Aquí pues pueden ver la materialización de esta red y de estas preguntas también, ¿no? De la tradición, de la gestión, de la política. De alguna manera termina materializado el proceso termina siendo visible en eventos, generalmente, ¿no? Y tenemos, pues aquí pueden ver ejemplos de eventos en Venezuela, en Buenos Aires, Lincoln, ¿cierto? Que es otra provincia Uh-huh. una provincia de Buenos Aires, sí. Brasil. Brasil también es otra provincia, creo, ¿no? También sucede en otra En provincia. Brasil, en Ribeirão Preto, exactamente, sí, Liberado sí, Preto, sí, sí. sí, en el interior del Brasil. Barcelona, que también de alguna manera representa esa divergencia, ¿no? De la Gran España, ¿no? Barcelona. Mm. Eh, Bélgica. Bélgica es en Copenhague, Copenhague en Dinamarca en y Dinamarca, Beck en perdón. Bruselas, en Bruselas. Bruselas, sí, en la capital, sí, ahí sí. Ahí Ahí sí, claro. Costa hemos Rica. colonizado Europa. Sí. Así es. Así termina pues materializado, ¿cierto? Pues todas estas preguntas, todas estas reflexiones que, pues, que surgen en la conversación, en el asado, ¿cierto? Terminan materializados en eventos, pero también en proceso, hay un par de documentales, hay producciones también musicales, obviamente, están este tipo de actividades, pues, como las que estamos teniendo hoy, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. En el caso de Antioquia, para los que están acá, pues hay una sede que se llama Sonamos Latinoamérica de Antioquia y que pues, de hecho en estos momentos, hasta mañana, estamos en actividades pues de difusión y del evento pues, que se llama, ¿no? Que hasta mañana, sí, hasta mañana Mm. 6. Aquí se puede ver un poquito como el flujo, ¿no? Como el flujo, este es como más que un organigrama, es como un flujograma, ¿no? Cómo se ha ido o cómo podría Exacto. verse la red como red, digamos, ¿cierto? No sé si puede explicar Poli un poquito más. Y sí, porque igual ha ido pues cambiando, ¿no? Sí, 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 esto es bien flexible, bueno, pero es una idea de qué es de este trabajo en red, ¿no? Del Sonamo, primero, bueno, de los países que están involucrados, eh, y de las aristas en las que tratamos de trabajar. Por un lado, la idea de un sello discográfico, la idea de las publicaciones, la articulación con universidades, con ministerios, ¿no? Generando congresos, seminarios, charlas, debates, ¿no? Eh, También nos gusta mucho esta figura de la música, esta escuela de música popular itinerante que tiene que ver con los talleres, de la posibilidad de que músicos hagan residencia en ciudades, que hagan sus conciertos, que den sus talleres, que hablen de sus músicas. Eso es algo que tenemos bastante aceitado, no sé si orgánicamente como una escuela de música popular itinerante, pero teníamos ganas de darle forma a eso, ¿no? E inclusive validar los trayectos de esos músicos que pasan por esos espacios. Es otro desafío. El Sonamos tiene un techo muy alto y estamos ahí trabajando solamente creo que en el subsuelo de las posibilidades que hay, si contagiamos a los demás colegas bueno, y si podemos anclar. Yo creo que lo determinante es la participación y la determinación de los compañeros, de los músicos, de los gestores, ¿no? Yo creo que eso es la fuerza. No solamente esperar de que determinado, no sé, convocatoria nos avale y nos tire un hueso económicamente hablando, sino en la consolidar esa base de trabajo que tiene que ser muy horizontal, muy debatida,
donde obviamente hay gente que coordina, que expresa sus opiniones, pero tiene que ser totalmente, bueno, democrática en ese punto, ¿no? Porque en realidad tenemos esa lógica y hay también algo, siempre una salvedad, ¿no? Yo pienso que espacios como el Sonamo son públicos, ¿no? Si bien aparentaría ser una cosa privada, en realidad es pública y a veces se nos mezcla todo ese berenjenal porque a veces aparece un funcionario que maneja fondos públicos como una gestión pública de la cultura y en realidad lo que es y remite es a un tipo que con una cabeza de gerente destina fondos públicos. Y eso es más privado, ese concepto es más privado que el del Sonamos. O sea, si yo soy funcionario y secretario de Cultura y administro los fondos públicos de una municipalidad y lo distribuyo a mi placer y a mi forma de ver y a mi amiguismo y demás, estoy haciendo una gestión gerenciadora o privatista con fondos públicos. Y el Sonamo tiene otra lógica inversa y me parece que es pública en ese sentido, ¿no? Y abierta y plural. Así que, bueno, esa sería un poco las cuestiones donde uno para, ¿no? Y ese grafiquito nos, nos mete en ese imaginario, ¿no? Que está en pleno proceso y que se va consolidando con el tiempo, que tiene sus pasos adelante, sus pasitos para atrás a veces también, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con las energías de los colegas, montar estos eventos a veces muy complicado, frustrante, pero bueno, ahí vamos y creo que todavía nos sigue conteniendo, ¿no? ¿Por qué existen sede o parte de la red, ¿cierto? En Europa, pues, ¿cómo podríamos pensar en una Latinoamérica en Europa, ¿no? ¿Existe Latinoamérica en Europa? Mm, Mira, yo te voy a decir, el otro día leía un ensayo de Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es un mexicano que a mí me gusta mucho leer porque es un tipo que ha reflexionado sobre muchos temas. Y él hablaba de la filosofía puntualmente, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de extenderlo a la música, por ejemplo, ¿no? Y él decía que había que hacer filosofía humanista para el humano, que si eras mexicano se iba a notar luego, pero si lo pensabas al revés, iba a ser filosofía de aldea. No sé si me explico, ¿no? O sea, él buscaba hacer una filosofía para el hombre, ¿eh? Y que después en sus escritos se notaba su rasgo mexicano, su identidad, pero no en el proceso inverso, partiendo por el otro lugar, de hacer una música de aldea, digamos. Yo creo que la música latinoamericana es universal, porque bueno, historiográficamente también tiene sus avales, ¿no? Venimos de los jarchas árabes, de la moaxaja árabe, de las formas musicales que tienen que ver con ese estribillo proto lírico de la música latinoamericana, tiene que ver con esa construcción de los sonos de ida y vuelta que tienen mucho que ver con lo arábigo, o sea, tiene una génesis universal de distintas corrientes, y a mí no me parece para nada raro que el público francés, belga o dinamarqués disfrute de estas músicas, digamos, porque si no terminamos siendo una especie de aldea. Hay que hacer música universal con nuestras raíces. Lo decía Bela Bartok. Bela Bartok decía, podemos hundir nuestro trabajo en las músicas tradicionales. No solamente podemos, debemos hacerlo. ¿Y por qué Bartok es universal? ¿Por qué Rimsky-Korsakov es universal y no Gentil Montaña? ¿Eh? Me parece que eso habla de que estos imaginarios que nos ponemos nosotros, también eso es muy latinoamericano. Che, y al francés le gustará nuestra música. Y quizás si la mirada de un punto de vista muy aldeano, no tanto, pero también hay que formar otros públicos, ¿no? En estas búsquedas. En Europa se escucha mucho el jazz influenciado por músicos árabes, por músicos latinoamericanos, por músicos senegaleses, por músicos de la... Bueno, me parece que es eso. Yo lo vine bastante naturalmente a eso porque también habíamos tenido experiencia en Europa de muchos años y veíamos que no había ese prurito, digamos, a la hora de sentarse a escuchar buena música, ¿no? Hay dos tipos de música, decía un amigo, mala y buena. Entonces, pues,
Mala y buena. Bueno, y tú personalmente también viviste, siempre te he escuchado decir por ahí, descubriste la música latinoamericana en Europa, ¿no? Pues, hablando de esto. Exactamente. Sí, Hablando de eso, sí, sí, nosotros ahí ya llega a finales de la década del 2020, por ahí, íbamos a Bruselas y había una mediateca impresionante donde había discos de todo el mundo y uno buscaba, no sé, la sede de Colombia y escuchaba, no sé, a los barberos del Socorro y decía, pero esto, ¿cómo? Y eso también motivó un poco la idea del Sonamos Acá, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo venga a descubrir músicos de Brasil, de Colombia, de Bélgica, de México a Bélgica? Me parecía un despropósito, ¿no? Entonces teníamos esa idea nominal de Latinoamérica que empezamos a construir musicalmente con el correr de los años y todavía la tenemos como no cerrada, ¿no? Todavía uno sigue descubriendo eso y todavía no la descubrimos en términos culturales, ¿no? Todavía sigue siendo para mí una Latinoamérica nominal desde lo musical, porque uno no para de descubrir cosas y de sorprenderse, ¿no? Pero las primeras claro. sorpresas me las llevé en Europa, ¿no? Me las llevé en Europa escuchando nuestras músicas, paradójicamente, ¿no? No, y cuando uno cree que tiene la respuesta de lo que es Latinoamérica, Latinoamérica ya Nada, va 10 pasos más adelante. Y ha pasado, ¿no? Ahora con los movimientos sociales, ¿no? Que lo que pensábamos que era pues, ¿cierto? Se movilizó bastante con otras generaciones, incluso que ya son bastante más jóvenes y que tienen otras ideas también del arte, de la estética también, ¿cierto? Entonces, claro, la idea del territorio también es dinámica, ¿no? Como la de la identidad y como lo de la cultura. Así que interesante. claro. Por aquí hay una pregunta de Emilio que dice, ¿cómo, que está difícil, porque, a ver si la logro interpretar, ¿cómo potenciar el proyecto musical latinoamericano en ese sentido, comillas, filosófico? ¿Cómo potenciar el proyecto musical latinoamericano en el sentido filosófico? No sé si la logra comprender. Eh, Mira, si yo hablaría de cuestiones filosóficas, creo que excedería mi campo de conocimiento. Entonces, por ahí lo haría más que del lado de la intuición, si se quiere, o del recorrido, o de algunos anhelos que tengo como latinoamericano, ¿no? Este, yo creo que potenciar estas cuestiones tienen que ver primero con tener en claro algunas cuestiones, ¿no? Que pasan por esto de, de entender lo que es Latinoamérica en un sentido no nominal o acercarnos a esa idea. Pero también en otros términos, si uno habla de filosofía, de lo que decía un poco, ojo, yo en estas cosas soy bastante autodidacta y a veces algún amigo muy formado me puede criticar, ¿no? Pero Heidegger hablaba del Dasein, que era el hombre volcado a la historia, ¿no? Esta idea de los pueblos que están volcados a la historia con un gesto, ¿no? Con una gestualidad que implica también tener esa primera posibilidad de estar asentado en una base para pegar ese salto. Y yo creo que los latinoamericanos nos debemos ese gesto de lanzarnos a la historia, pero ¿desde dónde? Desde los nacionalismos, desde los regionalismos, desde los chauvinismos, no, desde una idea de un imaginario latinoamericano. Y creo que la música popular en Latinoamérica tiene esa potencialidad tan fuerte de hacernos hacedores a una herencia común y a un rasgo común identitario, digamos, ¿no? Con particularidades. Y haciendo un paralelo, uno puede decir, bueno, tenemos un idioma español, pero bueno, eh, ese acento colombiano o de Medellín es distinto al acento que tiene un chileno, que tiene un cordobés en Argentina, pero hablamos el mismo idioma, tenemos esa misma rasgo identitario, ese ADN común, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante de nuestras músicas. Pero uno no hace, creo que lo que moviliza más esto, y también dejarlo muy en claro, que no es un hecho simplemente eh, filosófico, si se quiere, el hacer música latinoamericana, sino que es por el amor y el placer de estas músicas que nos han calado muy hondo en cada uno de los cultores, de los gestores, ¿no? Yo creo que pasa más que nada por ese lado, más que por el hecho de sentir, porque también se ha usado mucho a los hechos artísticos en Latinoamérica,
a los hechos culturales, en sentido inverso. O sea, alguna vez en Argentina se planteó qué era ser argentino, entonces apelamos a la chacarera como hecho identitario común, pero no para hacer una construcción nacional simplemente, digamos, en forma... Bueno, no se buscaba una identidad nacional ingenuamente, sino que se buscaba una identidad cultural para echar a los socialistas y a los anarquistas que venían a la Argentina a cuestionar la tenencia de la tierra, por ejemplo. Entonces los grandes conservadores dijeron, no, usted no es argentino. Bueno, pero ¿qué es ser argentino? Tocar chacarera, por ejemplo, ¿no? Entonces se buscó siempre esa argucia y se buscó esas músicas para legitimar esos procesos conservadores, cosa que, Sí, que esas músicas nunca tuvieron, ¿no? Entonces, por eso siempre esa política baja también nos ha hecho mal a los latinoamericanos en ese sentido. ujú, Y ha hecho pulular los regionalismos, los chauvinismos, cosa que estas músicas nunca tuvieron, ¿no? nunca tuvieron, exacto. Ahí Emilio decía, se refería a la pregunta filosófica. Se refería, se refiere a potenciar la música constructiva, sin ser despectivo. Esa música que aporta a la construcción de esa imagen latinoamericana desde el imaginario. Uy, eh, Emilio. Bueno, no sé, Bueno, estamos sí, no sé en qué término el tema de construcción. Yo creo que precisamente lo que potencian estas músicas es el sentido de comunidad y de construir un sentido de comunidad. O sea, volvemos un poco a lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Este, después, bueno, sería bueno charlar qué entendemos por lo latinoamericano y qué no es latinoamericano en un punto, porque ahí también podríamos tener una linda discusión o por lo menos empezar un abordaje en esas cuestiones, ¿no? Eh, construir eh, me parece que involucra todas estas miradas que vinimos recorriendo en esta pequeña charla o estas disquisiciones acá, ¿no? Eh, por eso, construir un sentido de comunidad. Ese sería una de los desafíos más grandes que tenemos como músicos, como latinoamericanos, ¿no? Como gestores. Creo que va por ese lado, ¿no? La pregunta de Emilio. bueno, trabajar en red requiere, ¿cierto? Tú lo dices siempre, un trabajo primero hacia adentro y luego hacia afuera. O sea, cuando cuando nos juntamos, ¿cierto? No solo nos juntamos, sino que se juntan nuestros ecosistemas, ¿no? Por ahí Maturana decía que estar en comunidad lo dice así, es como una coordinación, es una red de conversaciones coordinada, red de conversaciones consensuadas, coordinadas. O sea, es una red, son conversaciones, ¿cierto? Coordinadas y consensuadas. O sea, el fenómeno de estar juntos es más complejo que todo. Y es la cultura también, pues, ¿cierto? Una red de coordinación Sí, coordinada y consensuada que nunca es, en ese sentido, nunca es vertical, ¿cierto? Ni tampoco horizontal, es no, para todos lados, es compleja e integrada, ¿no? Como sí. los cables de mi computadora acá, ¿no? Que uno mira y mi mamá, si lo ve, se volvería loca, pero funciona de alguna manera en su complejidad y en su caos, ¿no? Estar en red, de alguna manera, es habitar el caos, ¿no? El caos de la diferencia, de la divergencia, de la comunicación, ya que por muchos mecanismos que tengamos para disminuir el ruido, pues siempre hay ruido, ¿cierto? Siempre hay interferencia, siempre hay malentendido. Eh, entonces tú dices en ese sentido que el primer trabajo de trabajar en coordinación o en red es trabajar hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Primero. Bueno, pero primero hacia adentro porque tiene que haber una actitud solidaria y de limar algunas cuestiones que tienen que ver con esa cuestión eh, del pecado original que nos pone el capitalismo de la meritocracia y del laburo personal para pasar arriba del otro, ¿no? Entonces, eso aflora, yo también tengo mis mezquindades y trato de trabajarlas, ¿no? Cuando puedo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué
estoy gestionando lo que gestiono, para quién lo hago. A eso me refiero, ¿no? Con el trabajo, que hay que hacer primero un trabajo para adentro. Y bueno, a partir de ahí sí poder, porque la actitud mezquina va a ser de que sea una cuestión muy coyuntural la que yo pueda generar, ¿no? Eso me parece una de las cuestiones. Y es importante también construir y tratar de dar lo mejor que uno tenga, o por lo menos tratar de que si hago música sea lo que en mis términos, en mi forma de ver y de procesar la cosa, sea lo más respetuosa del compañero o de la comunidad en la que me desarrollo, ¿no? Y no irle con chicana ni vericuetos tratando de tener a veces la complacencia de uno del mercado y nada. Pero eso es una cuestión personal que uno creo que tiene que trabajar desde adentro y a partir de ahí, ¿no? Sí, tratar de, bueno, de conectarnos con otros. Mira, yo creo que en el arte y en la gestión también siempre hay como decía Bakhtin, ¿no? Un ruso ahí, lingüista, que esto es una cuestión dialógica. La comunicación siempre es dialógica. O sea, va y viene, ¿no? Y los códigos pueden ser múltiples, ¿no? La música, el arte, la literatura, la pintura, el teatro, pero siempre es una cuestión dialógica. Si no, no hay construcción de ningún tipo. Si no, es solamente. Y la cultura o el mercado hegemónico evita esa cuestión dialógica. Hace del otro, no espera el diálogo, sino que espera solamente un mensaje de ida y siempre está construyendo en base a lo que te voy a vender. Y te voy a vender hoy 2 meses y después va a venir otro con otros 2 meses más, que es en teoría el que viene a reemplazar el anterior. O sea, y en eso podemos dar millones de ejemplos, digamos. Y bueno, también en esa actitud para adentro está tener esas lecturas un poco más políticas del tema, ¿no? Por ahí puede ser seductora esa posibilidad de meterte esos 2 meses en el gran mercado, ¿no? Pero nunca va a ser dialógico, siempre va a ser en términos hegemónicos y en una sola línea, ¿no? Que es la línea que te va a pasar por arriba. A la corta o a la larga te va a pasar por encima, me parece, ¿no? Claro, entonces pues, el ejercicio de trabajar para adentro es de alguna manera despojarse de esa contaminación que tenemos todo, de pasar por arriba de alguna manera, ¿no? Porque aunque no queramos, siempre, no sé, está esa, nos han enseñado así de pequeño, ¿no? Y uno lo ve, ¿no? Uno ve en la clase que lo difícil, es fácil enseñar muchas cosas. Y te puedo explicar cómo se hace un proyecto y etcétera, ¿cierto? Tanto eso hay, pero construir una competencia del diálogo, ¿cómo se llama? De la disputa, por ejemplo, del debate, es Claro. súper complejo, ¿cierto? Y los mismos estudiantes asumen eso como una verdad, ¿cierto? Que el proyecto se hace así. Listo. Y están buscando que le digan, así se hace, ¿no? Porque de alguna Claro. vez, pero Sí. nadie dice, pues, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué un proyecto cultural tiene que, ya? Entonces, ese es un desafío porque tenemos en la academia, ¿cierto? Sobre todo, pues, en las carreras donde trabajamos con lo cultural, ¿cierto? De que todo sea dialógico, ¿no? Por Claro. muy canzón que sea, pues, canciones porque siempre hay que revolver, ¿y qué es la tradición? ¿Y qué es la cultura? ¿Y qué es la identidad? Claro. Y eso a veces pues, los estudiantes pues, se ríen y hacen meme de eso, pero finalmente Claro. todo el tiempo, toda la clase hay que preguntarse qué es la cultura, si no, no estamos haciendo nada, ¿cierto? Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Es todo un ejercicio ese, ¿no? exacto. Y sí, estamos pues, estudiando para eso, es el espacio y el momento para hacerlo, porque después salimos de estudiar, ¿cierto? Y ya no nos queda mucho tiempo, nos queda mucho Mm. tiempo para esas preguntas y para esas reflexiones, a no ser que encontremos estos nichos como Sonamos Latinoamérica, en donde volvemos a jugar al filósofo, ¿no? No siendo filósofo, pero Claro, sí, 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 sí. Bueno, hay sí, que aportar, yo creo que hoy por hoy se trata de exponer más las subjetividades también, ¿no?
O sea, las subjetividades son muy valiosas, a veces las perdemos de vista. Y Sí, hay mucha ahí gente, Angélica, que hacía la primera pregunta, puso después como remate. Muchas gracias. Al final siempre se termina siendo un asunto subjetivo, pero queda clara la posición y la comparto. Y yo pensaba, claro, pues, ¿y qué? Sí, lo que tú dices, pues, lo subjetivo ha sido más importante incluso que el objetivo en la historia de la humanidad, pues. La religión es el claro ejemplo, ¿no? claro. Sí, que tampoco esas subjetividades son también procesos de construcción, ¿no? Uno llegó a esa lectura porque vivió un proceso y estuvo anclado en un contexto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque también hablamos muchas veces de- del mercado, de la subjetividad y todo como si fueran sujetos. En realidad el mercado no es un sujeto. O sea, no es don Mercado con su cara y su valija, ¿no? Y su moño. El mercado es una construcción y las opiniones tampoco son sujetos, ¿no? La globalización no es un sujeto, es un proceso dinámico, complejo. Entonces me parece que también el Sonamo Latinoamérica no es un sujeto, es una construcción y a veces parece más un Frankenstein que otra cosa, pero es eso, ¿no? Es una construcción dinámica, compleja, dialógica, contradictoria también, dialéctica. Así es, ¿no? Como la Y foto que por está eso, acá. mm, Como la foto que está acá en eh, el. Exacto. Como los barrios, ¿no? exacta, exactamente, exactamente, Que no exactamente. tienen, Sí, sí, pero sí. como estos barrios que no se, como las ocupaciones que le llaman, o las toman, ¿no? Claro. Ese es el sonamo de alguna manera y esa es la cultura también, pues no es. Hay una cultura, ¿cierto? Hay unos barrios que están planificados, ¿cierto? Mm. Y que son todos iguales. Y que uno no sabe, al final uno entra a la casa que no es tuya y pareciera que es que es tu Que casa, la- ¿sí? Sí, Que sí, sí. aquí se llaman las unidades, ¿no? Mira el nombre, Sí, unidades, sí. ¿cierto? Pero la Bueno, cultura, pues, sí, el barrio es una unidad, pero una unidad que claro. tiene, que cada casa es diferente, ¿no? Eh, entonces yo creo que ahí está la belleza, ¿no? Y Latinoamérica podríamos, pues, resumirlo en esta foto también, es como un gran barrio, ¿cierto? Mm, No muy planificado, ¿cierto? Que es más exacto. una ocupación que una planificación, eh, pero que a la larga, pues, configura una belleza inconmensurable en todos sus colores, en todas sus formas, Mm, en todos sus rincones, en todos sus laberintos, ¿cierto? Que claro. es caos como una belleza nueva también, ¿sí o no? Sí, mira, Sabater decía que la diversidad es un hecho, ¿no? Uno es hincha de River, otro de Colón, le gusta esto, le gusta lo otro, practica. La diversidad es un hecho, pero la unidad es una conquista social. Y entonces, definir en qué nos vamos a unir y para qué, digamos, es un hecho político, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco también como metáfora de las búsquedas que puntualmente nos, bueno, nos planteamos y nos replanteamos a veces desde la idea del sonamo, ¿no? Eso sería un poco. Así es. Eh, bueno, hay una pregunta final con la que iniciamos, ¿no? En el fondo también es para qué nos juntamos, ¿no? No solo juntémonos, porque también sí caemos en la, mm, en la moda, ¿no? De que hay que trabajar en red y hay montones de red, ¿cierto? También hay que decirlo, montones de red, Ujú. pero pues también no abandonar, ¿cierto? El para qué nos juntamos, ¿no? Y las grandes preguntas que surgen desde allí. Ahí hay unas redes, pero ya sociales, ¿cierto? Eh, hay que decirlo que nosotros que estamos en la ejecución del Sonamos Antioquia acá, que las redes sociales no han sido muy exitosas este año. El año pasado sí. Me refiero a live y todo Mm, eso, pero creo que nos ha ido bastante bien. O sea, hemos hecho eventos presenciales y virtuales y ha ido más gente a lo presencial. Ayer tuvimos eh,
en unos eventos presenciales, solamente presenciales, eso estaba lleno. Tuvimos problemas para Mm. organizar el aforo por la vía de seguridad y todo eso. Había gente afuera y la gente estuvo ahí. Los grupos que tocaron no se querían bajar de tarima porque no tocaban hace año y medio. Sí. Ah, bueno, nos Y pasó lo mismo en el Sonamo. había que Sí. sacarlo porque y que me decían, lo siento, es que no tocábamos hace año y medio. Entonces, eh, bueno, las redes pues están ahí también como una herramienta, las pueden visitar en Instagram, en Facebook, en la página web, ¿cierto? Sonamoslatinoamérica.com, a ver si, sí, Sí. sonamoslatinoamérica.com, ahí van a encontrar información, productos asociados al proceso, información de los festivales, etcétera, etcétera. Pues siempre hay harto movimiento, sobre todo en el segundo semestre, siempre hay bastante movimiento en toda la red. Y nada, agradecerte, Poli, por venir aquí virtualmente. La idea era que estuvieras presencialmente, pero todavía la Sí. incertidumbre de los viajes y las restricciones no lo permitió, ¿no? Pero ya yo creo que el próximo año sí, ya, basta ya. Ojalá, ojalá, bueno, Argentina está un poco ambigua en sus definiciones en cuanto a la política de viaje, y sobre todo a países extranjeros, ¿no? De los países latinoamericanos, así, bueno, está complicado. Pero sí, me encantaría, ya va a haber tiempo ahí. Y bueno, yo agradecerte a vos, Nico, porque la verdad que eh, en esta de la red de Sonamos, a mí me encanta laburar con ustedes, trabajar con ustedes, son gente preparada, abierta, muy dinámica, eh, incansable también, espero. Este, y bueno, para nosotros, para todos los chicos ahí que están siempre apoyando, digamos, para nosotros son las cosas que nos motivan, digamos, porque por ahí eh, a veces la pasión aislada de otras pasiones es muy frustrante. Entonces, cuando uno encuentra un loco más o menos que está en la misma sintonía, se siente más contenido, ¿no? Y eso nos ayuda a las redes y la comunicación, porque fíjate, si no, ¿cómo iba a saber yo que en Medellín había gente trabajando en esta línea, ¿no? Eso es importante, ¿no? Potenciarnos ahí y también, bueno, limar las frustraciones a veces, ¿no? Y las angustias, tratar de ponerle el hombro al otro, porque a veces hay charlas, por ahí compañeros te llaman desanimados, con poca gana, y che, estuve hablando contigo, y no sé cómo le voy a dar de comer a los 50 músicos que me llegan a la ciudad, y cómo puede, bueno, entonces eso, eso para mí nos retroalimenta siempre, ¿no? Y uno aprende muchísimo, y después de esta charla siempre me quedo pensando en lo que se charló, en la claridad de lo que uno dice, y siempre surge la misma pregunta, che, ¿será así, tan así lo que le digo a esta gente? O ni yo estoy creído de eso, ¿no? Porque bueno, y la frase del Sonamo siempre es, si no puedes convencerlos, confúndelos, ¿no? Así que bueno, no crean que para la gente que acompaña o que va a ver este video después, no crean que uno no tiene, tenemos muchísimas dudas a veces sobre las cosas, pero bueno, hay que tirarse a la pileta y tratar de generar. Y si arriba de un escenario hay buena música, ya está cumplido. Y si algún chico se contagió de eso y dice, uy, yo quiero, qué lindo el tiple, o qué es ese síndrome, bueno, ya con eso estamos hechos, ¿no? Sería a Así es. veces como un vaso de agua en el océano, pero bueno, eh, es lo que modestamente hacemos desde acá. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Un saludo a Gracias a ustedes. toda la familia ya que son parte del Sonamos, a todos los músicos de Sí, Argentina. Y que el seminario, ¿no? Ya viene la última parte del seminario con un evento del proyecto pedagógico integrador PPI Narrativas Urgentes y la clausura del seminario también para que entonces vayan al enlace que está acá en el chat y se conecten por allá a esta clausura del Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas, circulación en el nuevo contexto de las economías creativas y culturales. Muchas gracias, Poli, muchas gracias, Emilio, que está por allá atrás de los controles, a José, a Laura de Internacionalización y a toda la comunidad de la Débora Arango. Un abrazo y nos vemos.